Buenos días, yo me llamo Esperanza, soy geóloga y especializada en paleontología y hoy os voy a hablar de fósiles y de basura. Hace una semana recibí un mail de una chica que no conocía, de nombre Marieta, y en este mail ella me preguntaba, me enviaba unas fotos de unos fósiles que había encontrado escalando en la montaña y me preguntaba qué eran estos fósiles. La verdad es que reconocer estos fósiles es muy sencillo, se trata de crinoideos, aquí los tenéis. Son unos primos hermanos de las estrellas de mar que no son muy abundantes en los mares actuales, pero que formaban enormes praderas submarinas en los mares del pasado. Después de un intercambio de mails, Marieta y yo hablamos de una cosa muy concreta. Si he encontrado un fósil en el campo, ¿puedo llevármelo a casa? Pues vamos a intentar responder a esta pregunta. Para ello necesitamos en primer lugar saber qué es realmente un fósil. Cuando nosotros preguntamos a nuestras personas conocidas o en Internet qué es un fósil, siempre aparece en las definiciones una palabra vinculada a ellas, que es la palabra resto. Independientemente de qué definición utilicemos, siempre aparece la palabra resto. El problema es que cuando yo pienso en un resto, pues pienso en algo de este tipo, es decir, en algo que voy a acabar tirando de alguna manera a la basura porque carece completamente de interés. ¿Podemos de alguna manera definir fósil sin utilizar la palabra resto, sin darle esa idea de que carece de interés? Pues claro que sí. Un fósil es un objeto natural que procede de un ser vivo y que ha experimentado un proceso de conservación que recibe el nombre de fosilización. Los procesos de conservación, de fosilización, son procesos físico-químicos, como todo lo que acontece en la naturaleza. Y de hecho, la conservación no es algo ajeno a nuestras vidas. Por ejemplo, si nos vamos a la cocina, casi seguro que encontraremos una bolsa de guisantes congelados o alguna vez habremos comido un bocadillo de sardinillas o habremos tomado un bacalao procedente de un bacalao en salazón. El hielo, el aceite, la sal son agentes conservantes. ¿Por qué? Pues porque impiden que crezcan bacterias que son las que degradan la materia orgánica. Entonces, esta materia orgánica se conserva. Y no solamente se conserva en el mundo de la alimentación, en realidad en la naturaleza estos conservantes también existen. Pensemos, por ejemplo, en el hielo, en el cual están atrapados los mamuts que vivieron en la edad del hielo, en la última glaciación. Si hoy los conocemos es porque ese hielo se está derritiendo y dentro de él encontramos a estos animales. Pero la naturaleza tiene más conservantes. Por ejemplo, el ámbar. El ámbar es una resina fósil, es decir, una resina de un árbol, de un pino, de un tipo de pino, algo similar, que ha consolidado, que se ha endurecido. Aquí tenemos a Quique Peñalver, que es un especialista en insectos fósiles, que está muy contento enseñando una muestra de un ámbar que tiene 105 millones de años, que son muchísimos años. En este ámbar, procedente del Soplao, en Cantabria, encontró esto que veis aquí, una garrapata, pero no una garrapata de las que ahora están en los perros, sino una garrapata fósil, y una garrapata que estaba vinculada a una pluma, ya una pluma de dinosaurio. Ya sabéis que los dinosaurios del pasado tenían plumas, hasta el temible tiranosaurio Rex tenía parte del cuerpo cubierto de plumas. Así que Quique lo que ha encontrado es una garrapata que chupaba la sangre a un dinosaurio y que se ha podido conservar gracias al conservante ámbar. Pero en la naturaleza, la mayoría de los fósiles no son partes blandas de organismos, sino partes duras, como por ejemplo nuestros huesos o nuestros dientes. Cualquier estudiante de medicina o incluso de algo de anatomía sabe que los huesos que forman nuestro esqueleto tienen montones y montones de huecos. ¿Cómo fosiliza un hueso entonces? ¿Cuál es el conservante que utiliza la naturaleza para fosilizar estos huesos? Pues utiliza un conservante que está en todas partes, que son los minerales. Imaginad un hueso lleno de huecos que queda enterrado por el sedimento en el que está enterrado, por la roca en la que se transforma ese sedimento, pasa agua. Pero ese agua no es agua sin nada, es un agua con iones, como todas las aguas. Entonces, cuando ese agua llega a los huecos, los iones que transporta precipitan y me forman un mineral. De esa forma,
El mineral lo que hace es reforzar el hueso y favorecer su conservación. En la imagen que tenéis aquí abajo, lo que vemos es un hueso de dinosaurio que tiene los huecos, algunos de esos huecos, al menos los mayores, rellenos de un mineral que en este caso es un óxido de hierro. Este es el motivo por el cual muchísimos fósiles tienen este aspecto de viejo, de piedra, que suelen tener los fósiles en general cuando los vemos en el museo. Y aunque no nos damos cuenta, porque no tenemos que transportarlos, suelen ser fósiles muy pesados. Imaginaros, si cada hueco está lleno de mineral, pues pesan. Pero no sé si os das cuenta, pero si definimos un fósil de esta manera tenemos un serio problema. Y es que en ese caso el congelador de nuestra casa es un yacimiento de fósiles. ¿Por qué? Pues porque los guisantes congelados o las sardinillas en aceite serían fósiles. Para evitar este problema se ha establecido una cuarta condición, y es que el ser vivo del que procede el fósil tiene que haber vivido hace más de 10.000 años. ¿Por qué 10.000 años? Pues porque es el momento en el que tácitamente existe un acuerdo de que finalizó la última glaciación que ha habido en el planeta. Entonces, digamos que los fósiles corresponden a organismos que han vivido antes del fin de la última glaciación. Entonces, los fósiles sí, son restos. La verdad es que las definiciones anteriores no fallan, pero son restos de mucho valor. De mucho valor por muchos motivos, pero como yo soy científica, os voy a hablar del valor científico de los fósiles. Para empezar, sin los fósiles no conoceríamos a todo ese mundo de criaturas tan extrañísimas que han habitado la Tierra antes de nosotros. Fijaros, por ejemplo, en estos tiburones del Carbonífero, que tenían dientes no solamente en la boca, sino también en la cabeza y en algunas otras partes de su cuerpo. Fijaros en esta criatura que vivió hace más de 500 millones de años y que hoy día todavía tiene descendientes. Pensemos en los dinosaurios, en los maravillosos pterosaurios o, por ejemplo, en los ammonoideos que estaban por todas partes en los mares del Mesozoico. Si no tuviéramos fósiles, no conoceríamos ninguno de estos animales. En realidad seríamos como esas personas que están un golpe en la cabeza y pierden la memoria y no recuerdan su pasado, no conocen a nadie de su pasado. Esta persona que veis aquí se llama Mauricio Antón y es un famosísimo paleoilustrador español. Es el autor de este dibujo que veis, en el que representa a un Macaidorus, a un tigre de dientes de sable que habitó en Madrid hace unos 11 millones de años. Mauricio Antón puede dibujar, traer de alguna manera a la vida a este organismo porque conoce los fósiles y los científicos que han investigado a los fósiles de Macailodus pues le han dado esa información. Pero no puede hacer más, con un fósil no puede hacer más. ¿Podemos obtener más información? Sí, pero para eso necesitamos los yacimientos. Un fósil sin los yacimientos solamente nos da información del animal del que procede o del vegetal del que procede. Pero si estudiamos los fósiles en los yacimientos, si sabemos de dónde procede exactamente ese fósil, entonces podemos obtener muchísima más información. Por ejemplo, de este yacimiento de aquí, Cerro de los Batallones, un poquito al sur de Madrid, se ha podido obtener información suficiente para que Mauricio Antón reconstruya cómo se produjo el yacimiento como tal, que es una trampa para carnívoros. Esto es un spoiler, por si queréis leer algo del tema, y además ha podido reconstruir cómo era el ambiente en el cual se produjo esa trampa, ¿no? Es decir, que podemos conocer muchísimos datos estudiando no un fósil sin localización, sino todo el yacimiento del que procede. Y esto es una cosa importante. Si nosotros nos llevamos un fósil, si lo sacamos fuera del yacimiento, si no sabemos de dónde venía ese fósil, entonces ese fósil ya ha perdido muchísimo valor científico. ¿Podemos o hay alguna manera en que se pueda proteger a estos fósiles y a estos yacimientos? Pues la verdad es que sí. En realidad, en España tenemos una cosa que se llama la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Cuando se publicó en el año 2007, se incluyó un apartado en el que hablaba de lo que se llama el patrimonio geológico, que son los fósiles, los minerales, las rocas, los meteoritos, las gargantas, las playas, lo que sea geológico, que tienen valor científico.
tanto como elemento, el elemento fósil, como lugar. A los lugares que contienen elementos de mucho interés geológico se les llamaba LIG, lugares de interés geológico. Este es el acrónimo que se utiliza para hablar de estos lugares. Por tanto, ¿es delito llevarse unos fósiles de un yacimiento? Bueno, pues depende. Depende del lugar, de la autonomía en la que estés trabajando. En Aragón sí que es delito. En mi autonomía, en Castilla y León, no lo es. Depende de qué te estés llevando. No es lo mismo llevarte unos cuantos crinoideos que llevarte 3 nidos de huevos de dinosaurio. Depende de si te pillan, obviamente. Pero independientemente de que sea delito o no, lo que es muy importante es tener en cuenta que cuando te llevas fósiles de un yacimiento, estás robando información científica. Imaginemos, por ejemplo, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que estoy segura de que todas las personas que me escucháis conocéis, habéis oído hablar de ellos. Hace 800.000 años, en esta Sierra de Burgos, vivió una niña que murió entre 9 y 11 años, que es la niña de la Grandolina. Hoy podemos ver a esa niña, podemos saber cómo era, saber que vivió allí, gracias al fósil que veis a la derecha. ¿Qué hubiera ocurrido si alguien paseando por la Sierra de Atapuerca lo encuentra y se lo lleva a su casa para ponerlo encima de la chimenea? Pues que hoy no conoceríamos a la niña de la Grandolina, ni a muchísimos otros fósiles, ¿no? Pensad en nuestros primos antiguos, los neandertales. Hoy podemos saber cómo eran, podemos verlos, casi mirarlos a la cara. Gracias, en este caso, a las reconstrucciones de dos magníficos también paleoilustradores, que son los hermanos Kenis y Kenis, que además de dibujos hacen esculturas. Gracias a la investigación de muchísimas personas que trabajan en paleontología y de estos hermanos, podemos ver estos neandertales, podemos saber cómo eran. Si si alguien se hubiera llevado esos huesos de neandertales, pues hoy no los conoceríamos. De ahí la importancia que tienen los fósiles. Y por otro lado, ¿qué pasa si nos los llevamos a casa? Pues vale, a lo mejor no vas a acabar en la cárcel, pero pensad, ¿qué va a ocurrir con esos fósiles? Pues que dentro de 2 años limpias tu habitación o te cambias de casa, o tus padres se hartan de que tengas un montón de cosas en tu dormitorio y esté hecho una leonera, y entonces tienes que tirarlos, porque ya no te dicen nada y los tiras a la basura o se los das a alguien que no le interesa. De esta manera se pierde muchísima información científica. Entonces, ¿qué hago si encuentro un fósil? Bueno, pues en realidad tenéis que hacer lo que ha hecho Marieta. Tenéis que hacerle unas fotos, pero en el sitio, no llevaroslo a casa. Tenéis que geolocalizarlos, que todo el mundo tiene un móvil hoy día. Es muy fácil poner en Google Maps dónde hemos encontrado el fósil. Y a partir de ahí, meteros en internet y buscar algún lugar donde haya personas que trabajen en paleontología. Algún lugar como por ejemplo la Sociedad Paleontológica, la Sociedad Española de Paleontología o la Sociedad Geológica de España o el Museo de Ciencias Naturales o otros museos que tenemos en nuestro país. O buscad paleontólogas y paleontólogos que trabajen cerca de vosotros. Enviadles las fotos y preguntadles. Estas personas os dirán si el fósil que tenéis es muy interesante o si no lo es tanto. Pero en todo caso, siempre es bueno que aparezcan fósiles en el campo, que cuando vayáis allí os encontréis con los fósiles. Y si os los lleváis, pues esto no va a ocurrir. De hecho, yo os sugiero que si os gusta conocéis, os gusta algún yacimiento fósil, lo que hagáis sea meteros en este programa que se llama Apadrina una roca y apadrinar o amadrinar ese yacimiento. Yo tengo amadrinado uno, que es este que veis aquí, que visito frecuentemente con mi alumnado de la Facultad de Biología. Encontramos cosas tan bonitas como estas, pero no nos las llevamos a la facultad. Las miramos, las estudiamos y las dejamos allí para que cualquiera que pueda llegar después de nosotros pueda también verlo. Así que ya sabéis, cuidad los fósiles, no os los llevéis a casa. Un saludo.